De Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Hemos estado hablando sobre el Antiguo Testamento durante varias semanas. La Biblia es una sola palabra y claro está el Nuevo Testamento, ese cumplimiento de toda la enseñanza profética y la enseñanza escritural del Antiguo Testamento. Vamos a hablar hoy sobre lámparas, hablar del árbol del olivo, un poco del David. ¿Y por qué? Porque esas dos figuras son utilizadas por Dios para enseñarle mucho al pueblo de Israel y a nuestras vidas. Cuando se habla de la vid, nos acordamos de San Juan capítulo 15, donde Jesús dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Cuando hablamos de el olivo, nos acordamos de Romanos capítulo 11, donde se presenta Jesús como el olivo y donde se habla de los gentiles nosotros como el olivo silvestre cuyas ramas fueron injertadas en el olivo verdadero, que es también Cristo. Así es que esos dos árboles, el uno, el olivo que da aceituna, de la aceituna tenemos el aceite de oliva, y la vid que da uvas, son las dos figuras, vamos a decir, preferidas, o de las más preferidas de Dios para hablarnos a nuestras vidas. Así pues vamos a hablar hoy de ese tema que tiene que ver con, repito otra vez, lámpara, tiene que ver con aceite y tiene que ver con el olivo. Mateo capítulo 5 y versículo 14 conocemos ese texto donde Jesús dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y vamos a comenzar entonces a hablar de ese tema. Primero, porque para que haya luz tiene que haber una lámpara. Y para que haya una lámpara, tiene que haber un aceite. Y esto en cuanto a la tipología bíblica. En nuestros tiempos, bueno, pues para que haya luz hay electricidad. Pero en el tiempo de Jesús no había electricidad. Así es que para que alguien entendiera el concepto de luz, tenían que pensar en las lámparas de aquel entonces, tenían que pensar en la fuente que le daba luz a aquella lámpara, que era el aceite de oliva. Así que hablaremos un poco del Antiguo Testamento nuevamente y empezaremos hablando acerca del aceite que le daba a la lámpara la capacidad de encender. Era el aceite del olivo, o del olivo, aceite de oliva. Pero en la Biblia el aceite es tipo de muchísimas cosas. Por ejemplo, cuando alguien hacía una ofrenda, derramaba aceite, si así quería, era una ofrenda de libación. Pero el aceite también tenía otros usos. El aceite se usaba para sanar heridas. El aceite se usaba para ungir profetas y reyes. Se usaba para cuidar la piel. Se usaba también como alimento. Y se usaba para ungir los enfermos. De ahí que en el Nuevo Testamento hay enseñanza clara. Dice, por ejemplo, Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Estaba ligado el aceite a la sanidad, estaba ligado el aceite a la obra del Señor. También dice Marcos 6:13, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Aquí notamos que los discípulos, cuando se les encomendó visitar las ciudades e iban predicando las palabras del reino, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ahí notamos el uso del aceite como un instrumento de Dios, o como más bien una señal de que Dios iba a obrar a través de la oración, pero el aceite tenía mucho que ver con la fe de la persona que recibía esa unción, para recordarles que pasaba algo especial cuando se ungía con aceite. De ahí, repito, que se manda a los ancianos de la iglesia a orar por los enfermos ungiéndolos con aceite. Notamos en Lucas 7:46 que Jesús dice: no ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Cuando una persona visitaba una casa, un caminante, era costumbre también derramar una gota de aceite sobre su frente para refrescarle del calor del camino, y también para perfumarle. Incluso se usaba el aceite en el rostro de la persona para que su rostro brillara. Dice el Salmo 104:15, el aceite que hace brillar el rostro. Aquí
he hecho un pequeño resumen de todas las cosas que hacía el aceite y lo que significaba el aceite. Pero lo más importante es que el aceite representaba el Espíritu Santo. Desde el Antiguo Testamento. Primera de Samuel 16:13 nos habla de la historia de cuando fue ungido David. Y la Biblia dice así: Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Es la unción del profeta Samuel cuando Dios le envía a ungir, y la palabra ungir significa untar, al rey de Israel, al que Dios eligió. Notamos pues que después que el aceite fue derramado sobre él, porque se derramaba aceite, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre David. Así es que en resumen notamos la importancia del aceite. También sabemos que las lámparas, aquel candelero que estaba en el lugar santo, alumbraba hacia el lugar, hacia la cortina del lugar santísimo con aceite. Durante el periodo del día de oscuridad, aprendimos que Aarón llenaba de aceite cada lámpara, aceite de oliva, y que el aceite de oliva era que le daba a las lámparas la capacidad de alumbrar la luz. Así que vemos el aceite por todos lados. También notamos que en Zacarías capítulo 4, hablamos también, creo que hace un tiempo, sobre aquel candelabro que se suplía a sí mismo de aceite. Y ahí es muy claramente la enseñanza de que no es con espada ni con ejércitos, sino con mi espíritu, dice el Señor. Así es que ya notamos que el aceite es definitivamente tipo sobre todas las cosas del Espíritu Santo. También Dios utilizó milagros especiales para sustentar vidas con el aceite. 2 viudas, una viuda que se encuentra Elías y otra viuda que se encuentra Eliseo, o una persona que tenía problemas para subsistir. Una de ellas, la vasija, derramó aceite durante todo el tiempo de la sequía que hubo en tiempos de Elías, 3 años. La otra, pues, llenó vasijas de aceite, y con esas vasijas de aceite llenas, las utilizó para vivir, y lo que sobró lo vendió para así vivir de esos ahorros. El aceite tiene un lugar definitivamente súper importante en las Escrituras, como símbolo de prosperidad, de ayuda, sanidad, pero sobre todas las cosas, el aceite es tipo del Espíritu Santo, y es lo que más vamos a enfatizar en este tiempo. Por otro lado, hablemos ahora de la lámpara. ¿Qué tipología tiene la lámpara? Segunda de Samuel capítulo 21 y verso 17 relata la historia de cuando en un combate contra los filisteos el rey David se cansa y casi es vencido por un enemigo. ¿Qué ocurrió? Segunda de Samuel 21 y 17 dice: Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. ¿Quién era la lámpara de Israel? Era David. Nos damos cuenta entonces que la tipología se aplica a él como la persona más importante del pueblo, la persona que sostenía al pueblo moralmente o espiritualmente, y ellos le llaman a él la lámpara de Israel. Así es que nunca más David salió a la guerra por miedo de que se apagara la lámpara de Israel, o sea, el rey David. Más adelante, cuando se refiere al hijo de David, en Primera de Reyes 15:4, la Biblia dice: Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Notamos, después de David, ¿quién le sucede? Salomón. Y lo que la Biblia dice es que ese hijo que fue levantado después de él fue la lámpara que Jehová Dios le dio. Notamos otra vez
el uso de la lámpara como el ungido o el rey de Israel. Segunda de Crónicas 21:7 dice: Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Otra vez tenemos el término que la lámpara significa el Mesías que habría de venir. Sabemos por las Escrituras que ese Mesías que habría de venir no era Salomón, sino que se refiere a Jesús. Notamos otra vez lámpara, la lámpara de Israel. Le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Naturalmente Salomón murió, pero el único que está vivo y vive para siempre es nuestro Señor Jesús. Ahora, nos damos cuenta de esas dos tipologías tan importantes. Lámpara como símbolo del ungido y el aceite como ilustración de muchas cosas, pero sobre todo como el Espíritu Santo. Damos cuenta de la unción de David y luego lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre él. Y ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento qué Jesús dice de sí mismo. Y obviamente eso tiene que ver con lo que he estado explicando de la lámpara de Israel. En Juan capítulo 1 y versículo 7, la Biblia dice: este vino, hablando de Juan el Bautista, dice: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Luego dice el verso 8: no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Noten que aquí el evangelista está hablando de una luz que no era Juan, sino una luz verdadera que alumbra a todo el mundo. ¿Quién es? ¿Quién es Jesús? Así que nos damos cuenta que la lámpara, que lo que hace es alumbrar, es Jesús. De hecho, Jesús dice luego: yo soy la luz del mundo. El que en mí cree no andará en tinieblas. Y vemos entonces la tipología cumplida en nuestro Señor Jesucristo. Es la lámpara de Israel. Es la lámpara que fue prometida al Rey de Israel perpetuamente. Él, en el caso del Nuevo Testamento, en vez de decir soy la lámpara, dijo soy la luz, pero precisamente lo que una lámpara hace es dar luz. Así que entendemos, obviamente, que se refiere al Señor Jesús como el que da la luz. Cuando Jesús entonces aplica esa palabra a nuestras vidas, cuando nos dice vosotros sois la luz del mundo, ya nos damos cuenta que nos está diciendo vosotros sois la lámpara del mundo. Noten que el Señor Jesús, cuando nos dice algo, es porque Él mismo lo fue primero. Él hizo discípulos y nos manda a ser discípulos. Él es la luz del mundo, pero quiere que nosotros que hemos creído en Él seamos también luz en el mundo. Él lo proclama: vosotros sois la luz del mundo. Ahora, si somos la luz del mundo, la pregunta es: ¿qué tipo de luz? Es interesante porque en aquel tiempo se usaban velas o se usaban lámparas, pero las velas de cera se consumen y se acaban. Las lámparas se mantienen encendidas mientras se le echa aceite, quiere decir que son reusables. E inmediatamente nos damos también cuenta de que sin aceite la lámpara no funciona. Quiere decir que si en nuestras vidas, siendo nosotros luces y siendo lámparas, no hay aceite, no podremos alumbrar a nadie. Y aquí viene esta enseñanza que nos indica cuál es el aceite que tenemos nosotros. El aceite que tú tienes, el aceite que yo tengo, que me permite alumbrar, no es otro que el mismo Espíritu Santo de Dios. En San Juan capítulo 16 y versículo 7 Jesús dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. También dice: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús prometió enviarnos el Espíritu Santo. Jesús prometió que nunca estaríamos huérfanos. Sobre el Espíritu Santo, la Biblia dice: el Espíritu de verdad, el cual
al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí aprendemos que ese aceite no es para cualquiera. Ese aceite que es el Espíritu Santo es solo para aquellos que han creído. No solo estuvo con ellos, sino que estaría con ellos. En el tiempo que Jesús estaba con ellos, el Espíritu Santo acompañaba a los discípulos. En el tiempo que Jesús ascendió a los cielos, entonces Jesús asciende al cielo, pero Él envía el Espíritu Santo. Quiere decir que Dios permanece con nosotros, Emmanuel. Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esas tres personas permiten que siempre Dios esté junto a nosotros. Cuando Jesús estuvo con sus discípulos, solo podía estar junto a los discípulos. Pero cuando Jesús asciende al cielo, Él mismo envía el Espíritu Santo, de tal manera que todo el tiempo se cumple la palabra: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya hemos aprendido que somos templo del Espíritu Santo. Quiere decir que en nosotros habita, por decisión divina, el Santo Espíritu de Dios. Y es la forma en que se cumplen las Escrituras en San Juan 14, 18, cuando dice: no os dejaré huérfanos, porque vendré a vosotros. ¿Eres una lámpara? Yo soy una lámpara. Pero mi aceite es el Espíritu Santo de Dios. Somos el tipo de lámpara que es autosuficiente, quiere decir que se suple a sí mismo por el olivo, y el olivo es el mismo Señor Jesús. Ahora bien, la Biblia enseña, Romanos capítulo 11, sobre este tema del olivo y el aceite. En Romanos 11 y 17 dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pero las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado de que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Quise leer este texto para que entendamos lo del olivo silvestre, el verdadero olivo, las ramas desgajadas y las ramas injertadas. El olivo silvestre es la raíz de los gentiles, y las ramas desgajadas fue, en este caso, Israel, cuando es quitado del olivo verdadero, que es Jesús. El olivo verdadero, se le quitan esas ramas que son de Israel, y entonces se injertan en su lugar las ramas del olivo silvestre, que son los gentiles, nosotros. Aquí había un orgullo en el libro de Romanos de aquellos gentiles que habían conocido al Señor y se jactaban en contra de los hebreos que habían dejado de creer en el Señor. Lo que la Biblia enseña es que es un asunto de creer o de no creer. Por su incredulidad, dice las Escrituras, lo acabo de leer, fueron desgajados, quitados. Pero por la fe, los gentiles, nosotros estamos en pie. Qué importante es que entendamos que para estar en el olivo debemos mantenernos creyendo y mantener nuestra fe en nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Por ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes tenemos que 5 vírgenes con lámparas, con aceite suficiente, y 5 vírgenes con aceite insuficiente, que no tenían aceite para cuando llegó el novio. Significa pues que
Que nuestro aceite esté en nuestras vidas tiene que ver con nuestra actitud de fe, y tiene que ver con nuestra búsqueda, o tiene que ver con nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es mantener nuestro cuerpo lleno del Espíritu Santo. Permítame leer las Escrituras en este respecto. 1 Tesalonicenses 5:19, la Biblia dice, no apaguéis al Espíritu. En Efesios 5:18, el apóstol Pablo también dice, no os embriaguéis con vino, o sea, no nos llenemos de vino, en lo cual hay disolución o pérdida de la conciencia. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cuál es el mandamiento? Que la lámpara de tu vida esté llena de el aceite que es el Espíritu Santo. Que no permitas que, como las vírgenes insensatas, se acabe el aceite en tu vida para que puedas alumbrar. Nuestro llamado es a simplemente mantener en nuestras vidas aceite fresco. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se apaga el Espíritu? Nadie puede apagar, de forma literal, al Espíritu Santo. Nadie puede ahogar o sofocar al Espíritu Santo. Lo que quiere decir el texto es que Dios deja de actuar en nuestras vidas cuando el vaso que es nuestra vida y cuando nuestro testimonio y nuestra forma de comportarnos no honra al Señor. Nos dejamos de buscarle, de orar, de ponerlo a Él como primera cosa de nuestras vidas. Cuando comenzamos a pecar y comenzamos a ser rebeldes, el Espíritu Santo de Dios no puede utilizar nuestra vida como un vaso de honra. Dejamos de ser luz, absolutamente. Esa es la razón por la cual la Biblia dice que no apaguemos al Espíritu, no porque usted puede apagarlo, sino porque Dios no va a trabajar en personas que sus vidas no reflejan la gracia y la misericordia de Dios. ¿A qué me refiero? Me refiero al fruto del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, 22 a 23, la Biblia dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Noten que la Biblia no dice los frutos, sino el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es solamente uno, pero se utilizan 9 palabras para describir ese fruto. Esas 9 palabras las acabo de leer. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Quiere decir que toda persona que tiene el aceite del Espíritu Santo en su vida, su personalidad va a reflejar exactamente ese fruto descrito con esas 9 características. Escuche bien, toda persona va a reflejar estas características porque ese es el fruto del Espíritu. No es que está en algunas personas y en otras no. Toda persona que tiene el aceite del Espíritu, repito, tiene que tener el fruto del Espíritu. Así es que hay que diferenciar también entre el ministerio o las obras de poder que decimos del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu. Vamos a ver, la Biblia nos habla de gente donde el Espíritu se manifestó con obras, pero parece que no había fruto del Espíritu. Permítame leer Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que por sus frutos los conoceréis. Noten bien que habla de lo de afuera y habla de lo de adentro. Por afuera, estos falsos profetas están vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Noten que el fruto del Espíritu trabaja con la personalidad, con la persona adentro. Ahora vamos a seguir leyendo. Muchos me dirán, dice el verso 22 de Mateo capítulo 7, en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios,
y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero luego Jesús dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. ¿Qué sucedió? Lo que este texto nos enseña es que estas personas estaban actuando en el ministerio, en el servicio del poder del Espíritu Santo, haciendo milagros, profetizando, predicando en el nombre de Jesús, pero dentro no había fruto del Espíritu. Por eso usted y yo tristemente conocemos muchísima gente que decimos en el lenguaje evangélico, Dios los usa, pero cuando miramos de cerca su comportamiento o compartimos su interioridad, nos damos cuenta que están llenos de un montón de mentira, hipocresía, murmuración, codicia, avaricia. No hay santidad en sus vidas. Y es que no nos damos cuenta que una cosa es el fruto, que es lo que importa, y otra cosa es las obras que llamamos de poder. Quiero decirles que Dios juzga nuestro corazón. Dios tiene que ver con lo que tú eres en tu interior, y es ahí donde el fruto del Espíritu se va a manifestar. Dios nunca estará impresionado con lo que tú haces, porque tú no haces nada si no es por la gracia de Dios. Y todo lo que hacemos le pertenece al Dios Todopoderoso. Lo que importa es que tú tengas ese aceite del Espíritu Santo dentro de tu vida. Esfuérzate más por ser lleno del Espíritu Santo. Si eres lleno del Espíritu Santo, entonces ese fruto automáticamente transformará tu forma de actuar, porque es de adentro hacia afuera. Con ese fruto del Espíritu, entonces sí tú vas a alumbrar y los hombres verán las buenas obras, como dice la Biblia, y creerán en Jesús. Que vuelvo a leer Mateo capítulo 5, cuando habla de que somos la luz del mundo, dice el verso 15 y 16, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La única forma que mi vida puede alumbrar a alguna persona es si lo que está en mi interior refleja la persona de Jesús. Y si refleja la persona de Jesús, entonces los hombres verán mi buen comportamiento, mis buenas obras, y van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Permítame pues finalizar leyendo el fruto del Espíritu, y mientras leo piensa en ti. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pregúntate, amado hermano, si estas características son parte de tu experiencia en caminar con el Señor. No es una opción, es una realidad. Toda persona que está llena del Espíritu, el fruto que tiene es exactamente lo que la Escritura nos ha revelado. Así que recordemos, estamos llamados a hacer lámparas o luces. Nuestro aceite es el Espíritu Santo de Dios, otorgado por Jesús a todo el que cree. Y ese aceite del Espíritu de Dios nos hará que tengamos la personalidad de Jesucristo en nuestras vidas. Clamemos al Señor para que así sea. Padre, gracias por lo que nos has enseñado. Gracias por tu Espíritu Santo que está en nosotros. Permítenos, Señor, que la persona de Jesús se refleje en nuestras vidas como testimonio de la salvación que nos has dado. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Muchas gracias por su atención.